Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa, un programa en el que conversaremos con Fernando Belauzarán. Fernando es legislador mexicano del PRD que ha presentado iniciativas acerca de el control de la cannabis, de la marihuana, la atención a las adicciones y la rehabilitación, y también una iniciativa para la revisión de las dosis de posesión en este tema de la despenalización efectiva del consumo en México. Fernando Belauzarán, gracias por estar aquí en este programa. Gracias a ti, encantado. Te invitamos en una fecha como esta porque, a ver, estamos viendo en Estados Unidos lo que está sucediendo y desde luego México y el resto de América Latina y del mundo no puede ser ajeno a esa dinámica, a esa ruta, digámoslo así. Estamos viendo cómo en Nueva York están anunciando precisamente en estas últimas horas la legalización o la regulación del consumo de la marihuana. Un estado de la Unión Americana muy restrictivo, uno de los estados más restrictivos en materia de consumo de marihuana en términos regulatorios, que da un paso. No es como lo que vimos al principio de este 2014, donde Colorado veía las filas de personas para comprar por primera vez legalmente con fines recreativos marihuana en los Estados Unidos, pero con la restricción o la mesura del caso, si fuera así, es Nueva York dando este anuncio y esta decisión. La escuchamos y regresamos en esta conversación desde México, analizando lo que ocurre allá y acá sobre la marihuana y las nuevas definiciones que el mundo toma al respecto. Hola, ¿qué tal, Carmen? Pues así es, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció que autorizará el uso de la marihuana con fines médicos, haciendo del estado el 21º que adopta la norma y el más grande. Cuomo, que en el pasado se opuso a la medida, dijo este miércoles durante su discurso anual sobre la situación del estado que se creará un programa piloto limitado y se permitirá a unos 20 hospitales recetar la hierba con fines médicos. Escuchemos parte de sus declaraciones. Estudios recientes muestran que la marihuana medicinal ayuda a reducir el dolor en pacientes en tratamiento de cáncer y otras enfermedades serias. 20 estados ya han comenzado a utilizar este programa. El cambio de política de Cuomo, Carmen, que hasta ahora se había opuesto a un programa de uso médico de la marihuana, llega pocos días después de que el estado de Colorado comenzó la venta de marihuana, precisamente el pasado día 1 de enero. A pesar de su cambio de política, el plan anunciado por Cuomo es el más limitado que el de los otros estados, ya que en Nueva York, por ejemplo, en principio solo se permitirá la venta de la sustancia a personas que padecen enfermedades graves, mientras que en otros estados la dispensación de la marihuana es un poco más flexible. Y bueno, está la información que tenemos desde los Estados Unidos. Carmen, regreso contigo a la Ciudad de México. Fernando Belauzarán, ¿qué decir? Hay un... Nueva York. Sí, claro, emblemático. Y hay un proceso creciente e irreversible en Estados Unidos para regular la marihuana. Washington y Colorado solamente son, digamos, la avanzada, pero muchos lo van a alcanzar también en el ámbito recreativo. Lo acabamos de ver también en América Latina, con Uruguay recientemente haciendo, en mi opinión, una muy valiente regulación, adelantándose a los tiempos. Me parece que es lo que deberíamos hacer en México, verlo como una oportunidad. Por muchos años decían que no podíamos discutir la legalización en México, la regulación en México, hasta que el consumidor no lo hiciera, porque somos un país básicamente productor de tránsito. Pues bueno, eso ya está ocurriendo. Y la pregunta es, ¿qué caso tiene que sigamos matándonos en México para evitar que pase una sustancia a un país que ya la tiene regulada y permitida? Por cierto, una de las primeros consecuencias que vamos a tener con esta creciente regulación de Estados Unidos es que mucha de la marihuana que se va a Estados Unidos se va a quedar en el país y por lo tanto van a bajar los precios y la accesibilidad. Y otra de las consecuencias que vamos a tener es que en muy breve tiempo habrá marihuana recreativa en la frontera y cualquiera que conozca la vida ahí sabe de esta relación frenética que tenemos en la frontera. Pues hay que decir que Tijuana es la frontera más transitada en el mundo. Pues cuando California tenga marihuana recreativa, que puede votarlo en 2014 o más tardar en 2016, están ellos en este proceso de recolección de firmas para ver cuándo hacen su referéndum, pues nos va a dejar en una situación muy difícil. Y yo lo que creo es que nos tenemos que anticipar y planear nuestra transición e incluso verlo como una oportunidad
oportunidad. Nadie ha pagado mayores costos en la guerra contra las drogas que México. 70,000 muertos, 26,000 desaparecidos, un número incuantificable de desplazados internos por esta guerra contra las drogas, pues, y que además nos llevó a ninguna parte, porque nadie puede decir que ahora las organizaciones criminales son más débiles o nosotros estamos en mejores condiciones que cuando inició esta campaña con todo desatada en el gobierno de Calderón, ¿no? Que creo que nos demostró que no se puede ganar esta guerra. Si algo le tenemos que agradecer nos demostró que ese camino está, no es viable ese camino. Entonces debiéramos verlo como una oportunidad. Si nos tomamos como momento clave del prohibicionismo el Tratado Único de Estupefacientes de la ONU de 1961, pues es el mismo año del Muro de Berlín. Y yo lo que creo es que Washington, Colorado, lo que está pasando ahora Nueva York, Uruguay, le están quitando más de un ladrillo al muro de la prohibición, que no ha conseguido uno solo de sus objetivos, porque el consumo no ha disminuido y se han generado, no solo se ha fortalecido las bandas criminales, sino se han generado una cantidad de consecuencias no deseadas, como un estado debilitado. Pues hay que ver cómo está ahora nuestro país con Michoacán, etcétera, donde se habla incluso de estados fallidos o partes de territorio donde no controla el Estado mexicano. Por supuesto, la regulación de la marihuana no va a acabar con eso de la noche a la mañana, pero sí es un paso importante y fundamental. El primer paso, y ese siempre es el que yo diría más, el que cuesta más trabajo, pero que tiene mayores consecuencias, mayores alcances, es un paso necesario a una nueva política de drogas. Una nueva política de drogas, Fernando Belauzarán, que tú lo planteas también de alguna manera, no se le puede adjudicar, digamos, una solución mágica a un conflicto tan amplio derivado del consumo, del tráfico de drogas y todo lo que involucra este tema, simplemente por una legalización, que es muchísimo tema. ¿Qué tipo de cosas, qué tipo de decisiones tiene que ir tomando un país como México, que efectivamente está montado en una maquinaria de violencia asociada pues a una pugna de liderazgos y de combate al crimen organizado que ha traído, como dices, decenas de miles de muertos? México, si no el más, uno de los que más ha traído costos humanitarios y humanos precisamente por esta situación. ¿Cómo imaginar desmontar esa estructura que tiene que ver con políticas públicas, con decisiones que tienen que reinventarse? Sí, claro. Dices, es el primer gran paso, pero desde luego no el único. ¿Cómo imaginar eso, la reinvención del tema? Sí, claro. Mira, un elemento clave que yo creo que podría ser un elemento transitorio es hacerle caso a todos estos intelectuales, los 4 exsecretarios de Estado que plantearon una despenalización efectiva del consumo. Ahora se dice que está despenalizado, pero la tabla que está en la Ley General de Salud es irrisoria, 5 gramos. Entonces tenemos nuestras cárceles llenas de consumidores o se les extorsiona, etcétera, ¿no? Entonces, una de las cosas es revisar las dosis de posesión. Otra, por supuesto, es darle posibilidad a los estados, a las entidades, para que puedan avanzar en una regulación más abierta. El Distrito Federal ha manifestado su intención de llevar a cabo una regulación, avanzar en la parte medicinal, en la parte quizás del autocultivo, etcétera, y para eso se necesitan algunos cambios de las leyes federales. Pues contribuyamos. Yo creo que el gobierno federal debiera tener un poco de visión, tener visión de Estado, entender que esto es irreversible, que esto no lo puede evitar y que mejor hagamos una transición, insisto, que lo vea como oportunidad y por lo tanto que pueda permitir que las entidades que estén en estas condiciones puedan avanzar. Yo creo que ahí el Distrito Federal, que ha dado muestras tanto el jefe de gobierno como la Asamblea Legislativa, pues en lugar de ponerle obstáculos, debiera ayudárseles y en ese sentido ampliar las facultades de los estados para decidir su política de drogas, sobre todo en lo que tiene que ver con el narcomenudeo, que de por sí ya es concurrente las entidades, pero todavía sigue siendo muy centralista la política de acuerdo a la Ley General de Salud. Yo creo que podemos hacer algunos cambios, pero tenemos que plantearnos esta década, porque en esta década estoy convencido que al menos California, Arizona y Nuevo México van a tener marihuana recreativa. Y entonces, ¿qué vamos a hacer ante esta situación? Lo que va a pasar es que, como yo llamaría una ironía trágica, es que
Esto empezó para evitar que entrara la marihuana a Estados Unidos. Ahora va a acabar siendo que México va a importar marihuana a los Estados Unidos cuando la historia empezó al lado contrario. ¿Por qué lo digo? Porque están generando... ¿Cómo? Perdón que te interrumpa. Es que acabas de decir una frase que es muy sugerente. ¿Qué pasa con la idea de importar marihuana legal si en Estados Unidos hay marihuana legal y un ciudadano de otro país quiere importar algo en el libre comercio que hoy existe y el TLC y demás? ¿Te puedes imaginar esa escena de alguien que diga, bueno, aquí no es legal, pero puedo importar lo que es legal allá, pero no es acá? Es complicado en el libre comercio, ¿no? Sí, claro, habrá también un debate sobre eso. Pues pero, claro. Pero más allá de eso, es que así como pasa la marihuana de México a Estados Unidos, durante décadas pasó, pues va a pasar de Estados Unidos a México, porque están usando los avances tecnológicos para hacerla. Es más, están haciendo semillas transgénicas. ¿Marihuana transgénica? Claro, hay dispensarios que ya tienen patentadas sus semillas. Un dispensario mediano en Colorado ofrece alrededor de 150 tipos distintos de marihuana. Variedades de marihuana. Las hacen en invernaderos, las hacen hidropónicas, las hacen, pues, insisto, con la máxima tecnología. Y, por supuesto, que en esta lógica en la que estamos, vamos a acabar importándola. Cuando la restricción vino de Estados Unidos a México para que les cuidáramos de alguna manera su traspatio, entre comillas, así nos ven, ¿no? Para que no pasara la droga, sin mucho éxito, por cierto. Siendo tú legislador y siendo tú promotor de iniciativas como las que mencioné al principio respecto al tema del control de la cannabis y las revisiones en materia de dosis de posesión, bueno, has tenido desde luego encuentros con la propia autoridad federal. Me comentabas de una conversación con Miguel Ángel Osorio Chong, que es el secretario de Gobernación en México, sobre el tema. El gobierno mexicano, el gobierno federal, no tiene una postura favorable a la idea de reglamentar o regular el consumo en otras dimensiones de la marihuana o de otras sustancias. Lo ha dicho Peña Nieto, aunque dijo que escucha, pero que él personalmente no tendría una inclinación al asunto. Pero, ¿qué pasó en esta charla tuya con el titular de Gobernación, por ejemplo? Sí, bueno, yo le comenté, le dije, Estados Unidos hay este proceso creciente de legalización de la marihuana, es absurdo que nosotros mantengamos la prohibición. Me dijo, tienes razón, está muy difícil, pero tenemos encuestas y no vamos a ir contra la sensibilidad de las familias mexicanas. Esa fue un poco su posición. Yo en esto coincido mucho más con lo que dijeron los uruguayos, que decían, si queremos cambiar las cosas, tenemos también que cambiar las mentalidades. Y apostaron por cambiar las mentalidades a pesar de que las encuestas estaban en contra. Cuando uno tiene la convicción de que es una necesidad de Estado hacer el cambio. Hicimos una reforma petrolera y no sé si se toman en cuenta las encuessas, por ejemplo. Sí, no, efectivamente. Para hablar de las decisiones políticas. No, por supuesto. Ahí lo que contó fueron los negocios. La intención de algunos incluso de hacer negocios en este tema. Vamos a ver si con la consulta popular lo echamos para abajo. Pero bueno, ya estaremos hablando del tema, de esta disertación que nos pero efectivamente a mí me parece difícil porque la verdad es que el deterioro es creciente. Mientras mantengamos la prohibición, el deterioro del Estado mexicano, de sus instituciones y de otras muchas consecuencias es abrumador. Fernando, déjame plantearte el asunto para jugar a la abogada del diablo. Tú dices, sí, hay que hacerlo. Y yo te digo, bueno, hay quienes dicen que no, porque hay riesgos. ¿Qué tipo de riesgos, qué tipo de circunstancias se pueden ir presentando en los países y en las sociedades cuando hay un consumo importante y detectable de marihuana, desde luego, y de otras sustancias, cuando se abre la puerta? Hay quien piensa que esto va a significar consumo masivo y permisividad en las sociedades para el consumo de sustancias que dañan la salud o que pueden ser algo contraproducente para la salud de las personas. Bueno, la verdad es que... ¿Qué dice la experiencia? ¿Qué decir al respecto? Que algo esté prohibido no significa que no se consuma. Y que se regule algo no significa que se promueva esto. Por ejemplo, tenemos el caso del tabaco.
una droga legal. Esta droga legal del tabaco, según la encuesta nacional de adicciones, disminuyó su consumo. ¿Por qué? Porque hubo una regulación inteligente. Ya no lo vemos en la televisión, ya hay cajetillas con la leyenda, se pusieron altos impuestos y hay zonas libres de humo de tabaco y una campaña educativa. Y con eso logramos disminuir logramos disminuir el consumo de esta droga legal llamada tabaco. Bueno, el caso de la marihuana es a la inversa. Está totalmente prohibida y sin embargo no ha dejado de subir y de crecer su consumo. Entonces, insisto, que esté regulado no significa que se promueva. Recuerdo que ese argumento... Porque no hay campañas que digan no consumo marihuana. Claro, bueno, recuerdo la discusión del aborto en la Ciudad de México, que el PAN decía, en el momento en que se legalice la interrupción legal del embarazo, va a haber la feria del aborto en la Ciudad de México. Bueno, eso es falso. Se estabilizaron las cifras, aparte ya tenemos cifras confiables, que antes, como era ilegal la práctica, solo eran aproximaciones, y el caso es que ahora han empezado a disminuir. ¿Por qué han empezado a disminuir la interrupción del embarazo? Porque ha funcionado la prevención. Entonces, en lugar de enfocarnos en la prohibición, enfoquémonos en la prevención. Y eso es educación, son campañas de desarrollo social. Lo que gastamos en seguridad para una guerra inútil, porque no nos lleva a ningún lado y no se puede ganar. Si lo usáramos en educación, en información, en desarrollo social, en programas, etcétera, sería mucho más efectivo que esto, que además es pernicioso en todos los aspectos. Es pernicioso en la salud pública. Por primera vez en 30 años, la esperanza de vida de los varones mexicanos disminuyó. Y lo que decía Julio Frenk esto tiene que ver con la violencia. Y lo voy a citar a Frenk, decía, ha sido mucho más dañina a la salud pública la lucha contra la marihuana que la marihuana misma. Segundo, en seguridad. Es obvio... Un segundito. Julio Frenk, exsecretario de Salud de México. Así es, así es. Segundo, la seguridad. La verdad es que la prohibición, en lugar de darnos más seguridad, nos ha dado mucho más inseguridad. Y lo ves en todos lados. Incluso, si un joven va... es mucho más seguro que un joven vaya a un centro establecido, obviamente si es joven mayor de edad, a que vaya con la delincuencia. Ahí, yendo con la delincuencia, tiene mucho más riesgo. Y además, pues vemos ahora con la fuerza que tienen las organizaciones criminales que se nutren del mercado negro. Es mucho más pernicioso. Y tercero, en libertades y derechos. ¿Por qué alguien que puede decidir sobre el rumbo de la nación e incluso se hace responsable ante la sociedad si comete un delito al grado de poder perder su libertad, no puede decidir sobre su cuerpo y no puede decidir sobre su sistema nervioso? Entonces, por salud pública, por seguridad y por libertades y derechos es conveniente regular. Regular no es promover, regular es poner controles donde no hay, porque no hay mercado más libre que el mercado negro. Ahí sí uno no sabe. Me dijeron en algún debate, me dicen, oye, ¿tú consideras que puede haber algo más terrible que saber que le venden marihuana en la esquina a tu hijo? Bueno, sí, no saber dónde se la venden, ni quién se la vende, ni qué le venden, ¿no? Por supuesto, uno tiene que persuadirlos y que sepan cuáles son las consecuencias, ¿no? Y si puedes saber, porque no es una sustancia inocua. Es menos el daño que el alcohol o el tabaco en muchos aspectos, pero no es inocua. Entonces, logremos 3 objetivos. Que quien consuma marihuana sepa perfectamente cuáles son las consecuencias que va a tener a su organismo. 2, que lo haga responsablemente, porque como cualquier otra sustancia hay uso, abuso y dependencia. Y 3, que no le dé su dinero al crimen, porque cada peso, euro o dólar que se dé a esta marihuana legal, regulada, es un peso, euro o dólar que tú le quitas al bolsillo de los criminales que son tan fuertes como sus recursos. Desde luego debe también plantearse, y te lo adelanto para el regreso al corte, que la gente y las sociedades dicen, bueno, si se dan los pasos que se están dando para legalizar la sustancia más blanda, que es la marihuana, digámoslo así, es el paso previo a que en un chico rato podamos ver que otro tipo de marihuana, otro tipo de sustancias más duras, con efectos más graves en la salud, también puedan ser consumidas legalmente. ¿En qué fase de ese eventual desarrollo estamos en un mundo donde la variedad y la sofisticación de sustancias de esta naturaleza pues es evidente? La marihuana es la sustancia ilegal más consumida en el mundo. 8 de cada 10 veces que se consumen sustancias ilegales en México es 9 de cada 10. Es decir, que si esta la regulamos, nos quedamos con el 10% del problema. El primer beneficio que tendría la regulación de la marihuana es que habría segregación de mercados. Es decir, que quienes tengan contacto, quien quieras consumir marihuana no tendrían contacto con drogas más duras, porque en el mercado negro comparten y el mismo vendedor que vende una
ofrece las otras y quiere vender obviamente todo lo que tiene en el menú. Entonces el primer beneficio es que habría esta separación de esta droga blanda con las otras. Y por supuesto, habría que evaluar. Si nos sale bien la regulación de la marihuana, podemos plantearnos otras sustancias. Hay sustancias que de ninguna manera podemos pensar en regular, como por ejemplo el crocodil y otras que se saben que aparte con el aumento de la tecnología hay terribles que no pueden pensarse en regular, pero hay otras que sí, que representan, por ejemplo, marihuana y cocaína representan juntas pues más del 70-80% de las ganancias del crimen organizado. Entonces podemos pensarlo, pero primero evaluemos qué pasa con marihuana. Es el primer paso, es el paso que siempre cuesta más trabajo, es, insisto, quitarle más de un ladrillo al muro de la prohibición, que es tan viejo como el muro de Berlín. Pues gracias, Fernando, por estar aquí para conversar todos estos temas y este obligado debate que hay que dar desde luego a nivel internacional en México, en Estados Unidos y todo lo que está pasando. Gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Carmen. Y hasta encantado. La próxima. Gracias, Fernando, y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y hasta mañana. El debate sobre la legalización de las drogas en el mundo cambió. Lo que antes era tabú, hoy se trata con apertura. El perfil de quienes definen el uso de la marihuana también cambió. A ciudadanos comunes se unieron personalidades como los premios Nobel Mario Vargas Llosa o Gabriel García Márquez, exsecretarios de la ONU como Kofi Annan, exsecretarios de la OTAN como Javier Solana y varios exmandatarios, alcaldes de grandes ciudades y presidentes de países de América Latina. Un caso como el de Ámsterdam, en Holanda, dejó de ser la excepción. El número de países, ciudades y regiones del mundo que abogan por descriminalizar, incluso legalizar el consumo de la marihuana, se extiende a ritmo considerable. En Uruguay, el gobierno se encargará de controlar la producción, distribución y venta de marihuana. Estados Unidos es otro ejemplo del cambio en la percepción sobre la legalización de la droga. Al momento, hay 21 estados de la Unión Americana donde se permite el uso de la droga con fines medicinales. Colorado y Washington han ido más allá. En primero, ya se permite el cultivo de hasta 6 plantas en casa y la venta legal de hasta 28 gramos de marihuana para uso recreativo. En Washington se permitirá este 2014. En 2013, las ventas de marihuana medicinal superaron los $150,000 millones y se calcula que en 2018 alcanzarán los $600,000 millones. En Oakland, California, hay una universidad dedicada exclusivamente a los negocios relacionados con la marihuana. Varios empresarios apuestan por el sector, sobre todo después de que el fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, anunció que no se actuará contra las iniciativas en Colorado y Washington. La última encuesta de Gallup de 2013 sobre la legalización de la droga revela que un 58% de los estadounidenses se manifestó a favor. En la primera encuesta al respecto, de 1961, solo 12% apoyaba la idea. En el mundo se estima que hay unos 162 millones de consumidores de marihuana. La nueva regulación en Uruguay puede ser una gran fuente de negocios. El gobierno de varios laboratorios de Canadá, así como de farmacéuticas de Chile e Israel, han iniciado contactos con el gobierno uruguayo para saber qué posibilidades habrá de comprarles marihuana. El año pasado, Suiza despenalizó la posesión de la droga para uso personal. Copenhague, la capital de Dinamarca, pretende iniciar un plan piloto en el que el municipio producirá y venderá marihuana. El distrito de Kreuzberg, en el centro de Berlín, planea instalar coffee shops en el parque Hohelitzer, uno de los espacios más castigados por el tráfico de drogas en la ciudad. El viceprimer ministro británico Nick Clegg ordenó en noviembre pasado revisar las políticas existentes en materia de drogas del Reino Unido. Además, existe el caso de Portugal, que despenalizó en 2001 la posesión de drogas. En ese entonces, el ejecutivo portugués empezó a enviar a los consumidores a una comisión formada por psicólogos, trabajadores sociales y asesores legales que aconsejaban un tratamiento alternativo. Más de una década después, el modelo se considera un éxito en Portugal. Se encuentra en el puesto 18 de la Unión Europea en cuanto a consumo de marihuana. Los líderes mundiales esperan expectantes la reunión especial de la Asamblea General de la ONU que se celebrará en 2016 para tratar el tema de las drogas.
Muchos esperan que el organismo cambie su percepción en torno al combate y uso de las drogas, sobre todo de la marihuana. En el año 2016 vamos a discutir cuál es la situación global en materia de crimen organizado y de drogas. A la luz de lo que está ocurriendo hoy, en estos días, en donde se están liberalizando el uso de la cannabis, sobre todo, en varios lugares, en varios países, etcétera, es evidente que la organización tiene una gran obligación de revisar también cuál es el camino que le va a sugerir a los estados.